Bienvenidos al Aula Brubercarías. Recuerden que el Aula Brubercarías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Comunidad Andina de Naciones. Como ustedes bien saben, los estados en esos procesos de integración, en su tendencia natural a integrar la integración de mercados, de bienes, de personas, libre circulación de bienes y personas, generan esquemas de integración. Ustedes conocen muy bien el esquema de integración europeo, pero también tenemos incluso un esquema mucho más antiguo, como es el sistema de integración andina, que nace con el Acuerdo de Cartagena de 1969. Hoy son parte del sistema de integración andina Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En su momento salió Chile, en su momento salió Venezuela. Son estados asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y como país observador, España. De manera que es una conversación muy interesante. Pero dentro de todo el tema comunitario, dentro del tema de la comunidad andina, nos vamos a enfocar en un aspecto. El tema de la administración de justicia o el órgano jurisdiccional de la comunidad andina. Específicamente vamos a hablar del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones. Es un tribunal, un órgano supranacional, está integrado actualmente por 4 magistrados y queremos enfocarnos en cuáles son los mecanismos procesales para que tenemos los justiciables de estos países miembros para de alguna manera acceder al sistema del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones. De eso nos queremos conversar el día de hoy. ¿Y con quién vamos a conversar? Invitado de lujo. Tenemos al abogado Gustavo García Brito. Él es el presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Él es abogado boliviano, designado para este organismo supranacional y que tiene estudios de maestría por ante la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, es cursante del doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO, pero además tiene una importante carrera docente, ya sea en la Universidad de Beri, en Brasil, o la Universidad Nariño, esto es en Colombia, pero también en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde imparte clases de posgrado. Y en el subsistema de la Comunidad Andina de Naciones, conoce muy bien, porque ha participado como abogado en la Secretaría de la Comunidad Andina, pero también como secretario del tribunal y ahora como magistrado. De manera que conoce muy bien todo el tema de regulatorio de la Comunidad Andina y nos puede explicar claramente cuáles son los mecanismos procesales que tiene el régimen de la Comunidad Andina de Naciones. Antes de darle la palabra al profesor Gustavo, queremos de alguna manera repetir las bases o las reglas de la conversación. Ustedes nos están viendo por Zoom, pero también está replicándose esta conversación por nuestro canal de YouTube y por Facebook. En cualquiera de los escenarios pueden hacer intervenciones. Eso les requerimos que cuando hagan un comentario o intervención indiquen el país del cual se conectan y que la intervención esté conectada al tema que estamos conversando. Si estás aquí en Zoom, recuerda mantener el micrófono en silencio y no la pantalla. De manera que va a ser una conversación muy interesante y nos queda más que darle la palabra al profesor Gustavo García. Profesor Gustavo, bienvenidos al Aula Brubercarías. Creo que este va a ser un espacio que se va a incorporar, se va a inundar de derecho comunitario. Muchos países aspiramos que vuelvan al sistema comunitario andino. Muchísimas gracias, estimado Julio. Para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes. Agradezco la invitación de Universitas Fundación. Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es muy importante la difusión del ordenamiento jurídico andino, así como de la labor que desarrolla este órgano jurisdiccional. Así que muchísimas gracias y un honor compartir con todas las personas que nos acompañan el día de hoy algunos aspectos relevantes sobre, como bien decías, los mecanismos procesales que tenemos a disposición los ciudadanos andinos en el marco del Sistema Andino de Solución de Controversias. Estoy seguro que esta no va a ser la última oportunidad. También es un honor estar en el marco de este espacio Brubercarías, porque es un profesor muy conocido, por supuesto, a nivel andino y que ha escrito sobre el derecho comunitario. Así que eso también para mí en lo personal es un verdadero honor. Voy a compartir con ustedes una presentación a partir de la cual vamos a ir desarrollando la exposición del día de hoy.
Vamos a conversar entonces, como ya lo mencionaba Julio, sobre el derecho comunitario andino y específicamente sobre dos de los mecanismos procesales con los que cuentan los ciudadanos andinos para poder acceder a este sistema andino de solución de controversias. Y para ello, nosotros vamos a partir con un breve recordatorio de lo que es la Comunidad Andina, algo ya nos comentaba Julio al inicio, que es una organización internacional de integración fundada en 1969 a través del Acuerdo de Cartagena, que por una parte es un tratado de derecho internacional público y está regulado por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pero también se constituye como la norma originaria, constitutiva, fundacional, fuente primaria de un nuevo ordenamiento jurídico que es el ordenamiento jurídico comunitario andino. Esta comunidad es una asociación voluntaria de 4 países actualmente. Estos países, en ejercicio de su soberanía, decidieron formar parte de un proceso de integración económica y social que, como mencionábamos, comenzó en el año 1969, es el más antiguo en Sudamérica y tiene ya más de 51 años de efectivo funcionamiento. La Comunidad Andina es un sujeto del derecho internacional público, cuenta con personalidad jurídica internacional y además, a partir de 1996, con la suscripción del Protocolo de Trujillo que modificó el Acuerdo de Cartagena, cuenta con un sistema andino de integración que establece la estructura orgánica e institucional de este proceso. Es el proceso que tiene la estructura institucional más sólida entre los procesos de integración económica y social de nuestro continente y que está a la cabeza del Consejo Presidencial Andino, que establece las directrices de conducción de este proceso, las direcciones políticas fundamentales. Tenemos el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que tienen capacidad normativa y aprueban decisiones que, como veremos más adelante, son fuentes derivadas del ordenamiento andino y que naturalmente son vinculantes para los países miembros, las autoridades de los países y, por supuesto, para los ciudadanos andinos. Del mismo modo está la Comisión de la Comunidad Andina, que está conformada por los ministros de comercio de los 4 países y que del mismo modo tiene competencia legislativa y también se pronuncia a través de decisiones, especialmente en materia de comercio exterior. La Secretaría General de la Comunidad Andina, con sede en la ciudad de Lima, Perú, es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, tiene también poder resolutivo y emite resoluciones que del mismo modo son fuentes del derecho andino, son vinculantes también para los países. Y por supuesto está el Tribunal como el órgano jurisdiccional de la comunidad, con una serie de competencias que iremos comentando más adelante. A este sistema se suma la Universidad Andina Simón Bolívar como el órgano académico, tenemos la Corporación Andina de Fomento, el Parlamento Andino, el Fondo Latinoamericano de Reservas y una serie de órganos consultivos en materia empresarial, de pueblos indígenas, en fin, y es una estructura institucional bastante amplia. ¿Cuáles son los objetivos de la Comunidad Andina? Y esto nosotros encontramos en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena. Cuando se forma la Comunidad Andina, los países lo que querían era que a través de este proceso se promueva el desarrollo equilibrado y armónico de todos los países miembros en absolutas condiciones de equidad, para lograr un aceleramiento, digamos, del crecimiento y la generación de empleo, facilitar la participación de nuestros países en un proceso más amplio de la integración latinoamericana, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar nuestro posicionamiento a nivel global, fortalecer, por supuesto, el valor de la solidaridad andina y reducir las diferencias de desarrollo entre nuestros países. Estos son los objetivos plasmados en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena y hacia allá va la Comunidad Andina durante todos estos años. Pero debemos recordar algo sustancial, que la finalidad del proceso de integración, y también lo reconoce el Acuerdo de Cartagena, es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. El trabajo que desarrollamos todos los funcionarios andinos en la Secretaría, la Comisión, el Tribunal, etcétera, está orientado, destinado a procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de los 4 países que conforman este proceso. Una característica fundamental y que nos va a dar pie para luego hablar del ordenamiento andino y de los mecanismos procesales es el atributo de la supranacionalidad. La Comunidad Andina es el único proceso del continente que tiene el atributo de la supranacionalidad. Y a través de este atributo de la supranacionalidad, los estados decidieron de manera soberana delegar el ejercicio de algunas competencias soberanas como los poderes legislativos, ya lo comentábamos al CAMBRE y a la Comisión, también a la Secretaría General, algunas competencias en materia ejecutiva y por supuesto
la función jurisdiccional a instituciones comunitarias que se encuentran por fuera del sistema, digamos, de poderes constituidos de los países y que forman parte del organismo subregional. Estos organismos comunitarios son independientes de los gobiernos. Nosotros, como funcionarios andinos, actuamos únicamente en defensa de los intereses de la comunidad, en pro del Acuerdo de Cartagena y de cumplir esa finalidad que mencionaba, y no somos representantes de nuestros países ante los órganos, sino que trabajamos por y para la comunidad andina. Las decisiones que toman estos órganos comunitarios, los cancilleres, la Comisión de Ministros, la Secretaría y el Tribunal, son decisiones de obligatorio cumplimiento para los países, sea en forma de normas comunitarias de efectos generales, como las decisiones, de algunos actos jurídicos particulares, como las resoluciones de la Secretaría, o también a través de las sentencias que emite el Tribunal Andino. Un elemento fundamental, además de los estados y de las instituciones que componen el sistema andino de integración, los ciudadanos andinos son destinatarios de estas normas. Vale decir que tienen derechos reconocidos en las normas andinas, como por ejemplo la libre circulación por el territorio de los 4 países, como por ejemplo el reconocimiento de la figura del migrante laboral andino, la posibilidad de cotizar a la seguridad social en los diferentes países y jubilarse al final en cualquiera de ellos con una compensación en las cotizaciones que se realizan. En fin, hay una serie de derechos reconocidos en la norma andina a los más de 111 millones de ciudadanos andinos. Y por supuesto, la existencia de un tribunal de justicia permanente que se encarga de verificar la eficacia de la norma andina, que se encarga de asegurar el efectivo cumplimiento de la norma andina, por supuesto, forma parte de este gran atributo de la supranacionalidad, que es una característica de nuestro proceso de integración. Algo que no hay que perder de vista es que la comunidad andina es una comunidad jurídica, es una comunidad de derecho. Más allá de ser un proceso, por supuesto, de integración económica y social, cuando los países decidieron, a través del Tratado de Creación del Tribunal, establecer un nuevo ordenamiento jurídico, que es el ordenamiento jurídico comunitario andino, dotaron a esta comunidad de esta característica particular: ser una comunidad jurídica, una comunidad de derecho con un ordenamiento jurídico propio, que tiene su sistema de fuentes particular, que básicamente está compuesto por fuentes primarias, originarias o constitutivas. Ya lo señalábamos, el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal y los protocolos que modifican estos instrumentos internacionales. Y también, como los estados decidieron delegar el ejercicio de la competencia legislativa a órganos comunitarios, estos órganos tienen la capacidad de generar fuentes derivadas o secundarias del derecho comunitario andino, y estas no son otras que las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, las decisiones de la Comisión, las resoluciones de la Secretaría General y, por supuesto, también aquellos convenios que puedan adoptar entre sí los países miembros en el ámbito de la integración. A través de la jurisprudencia del tribunal, que por supuesto también es fuente del derecho, se han reconocido también algunos actos atípicos. En el artículo 1 del Tratado de Creación establece una lista de las fuentes del derecho comunitario. Sin embargo, el tribunal ha señalado con mucha claridad que no se trata de una lista numerus clausus, sino numerus apertus, vale decir que existen actos atípicos que pueden formar parte del sistema de fuentes, como por ejemplo el convenio de sede que suscribe cada uno de los órganos del sistema con el país en el cual va a desarrollar sus actividades. Hubieron casos en el que se reconocieron que comunicaciones de la Secretaría General, que si bien tenían esta forma de comunicaciones, en realidad eran actos jurídicos que ponían fin a un procedimiento administrativo, también eran actos jurídicos atípicos. Y por supuesto los principios generales del derecho que también orientan la labor de todo el sistema andino de solución de controversias. Pues bien, todo este sistema normativo, todo este sistema de fuentes, tiene principios y características propias. En principio, son normas vinculantes, obligatorias para los estados y para todas las autoridades administrativas y judiciales que en el ejercicio de sus competencias tengan que aplicar la normativa andina. Son de aplicación inmediata, vale decir que a diferencia de lo que ocurre con los tratados internacionales del derecho internacional público, no requieren ser incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, sino que a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, entran en vigencia inmediatamente en el territorio de los 4 países miembros. Y además tiene la característica del efecto directo, es decir, que una vez que entran en vigencia,
todos los destinatarios de las normas, sobre todo los ciudadanos andinos, pueden acudir ante sus autoridades nacionales y exigir el reconocimiento, respeto y tutela de esos derechos de manera directa. Además, ¿qué sucede si existe una norma andina que eventualmente es contraria a una norma nacional? Ante una antinomia entre dos normas prevalece la normativa andina. No es que la norma nacional queda derogada, ni mucho menos, sino que en el caso concreto, la autoridad administrativa o judicial deja de aplicar la norma nacional y aplica con preferencia la norma andina. Esto ha sido reconocido y construido a través de la jurisprudencia del tribunal, pero también reconocido muy claramente en la jurisprudencia de las Cortes Nacionales de los países miembros. Y finalmente, es un ordenamiento jurídico autónomo. Quien define el objeto, contenido y alcance de las normas andinas es el Tribunal de Justicia a través del ejercicio de sus competencias. De ninguna manera las normas andinas están vinculadas con la norma nacional o limitadas por el derecho internacional público, sino que se trata de un ordenamiento jurídico autónomo. Y ahí nosotros llegamos en este marco a los mecanismos procesales. Vale decir, si estamos frente a una comunidad jurídica que a través de una serie de normas establece derechos para los ciudadanos, por supuesto que también establece deberes fundamentalmente para los estados. Los estados miembros son los que deben cumplir los compromisos y obligaciones previstos en la normativa andina en beneficio de los ciudadanos y por supuesto también de los agentes económicos que participan en el mercado. Y la pregunta es, ¿qué sucede si una conducta estatal a través de cualquier autoridad de alguna manera afecta los derechos subjetivos o los intereses legítimos de los particulares o inclusive afecta los derechos de otros países miembros en el marco del proceso de integración? Pues bien, sobre todo los particulares tienen dos vías para acudir al sistema y dos vías para, digamos, buscar la tutela judicial efectiva de sus derechos. La primera vía es ante los tribunales nacionales competentes. Pueden iniciar acciones de acuerdo con las competencias de las Cortes Nacionales, por ejemplo, una acción de nulidad en Colombia contra un acto administrativo que eventualmente vulnere derechos previstos en la norma andina, y lo que va a hacer la autoridad nacional en esos casos, antes de resolver el proceso, solicitará la interpretación prejudicial del tribunal, que es un mecanismo fundamental, como veremos más adelante, para la eficacia de la norma andina, porque así el tribunal asegura la interpretación y aplicación uniforme de las normas andinas en el territorio de los 4 países. Imagínense ustedes, la mayoría seguramente abogados interesados en el tema, puede haber, si una norma se aplica en 4 países, tantas interpretaciones como abogados y jueces existan en los países. ¿Cómo aseguramos la interpretación uniforme de las normas? Justamente a través del mecanismo de la interpretación prejudicial. Pero también los particulares pueden acudir directamente al sistema andino de solución de controversias a través de la denominada acción de incumplimiento, en la cual van a demandar que un país, a través de una norma, a través de una medida, de un acto o inclusive de una omisión, puede estar vulnerando un derecho subjetivo o un interés legítimo. Y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la comunidad andina no existe el principio de subsidiariedad, es decir, no es necesario agotar la vía nacional para ir a la vía comunitaria. Son vías, como ustedes ven, alternativas, paralelas, excluyentes, por supuesto. No se puede iniciar una acción por ambas vías, pero son vías paralelas. En esa medida, veamos a continuación cada una de ellas. La primera es esta posibilidad de acudir ante los jueces nacionales para reclamar la tutela de un derecho, y vamos a ver cómo estos jueces, al momento de resolver el caso, deben hacer una consulta prejudicial buscando precisamente la interpretación de la norma que vaya a dar el tribunal. ¿Cuál es la labor del tribunal andino en el marco de esta competencia de interpretación prejudicial? Primero, ya lo señalábamos, uniformiza la aplicación de la norma comunitaria, reduce cualquier tipo de asimetrías en cuanto a la regulación de normas vinculadas con el derecho andino o de incentivos perversos que pueden tener eventualmente algunos legisladores o autoridades nacionales. Es un escudo protector. Las interpretaciones son un escudo protector frente a iniciativas nacionales que de alguna manera pueden intentar atacar temas regulados por la normativa comunitaria. Se promueve naturalmente la transparencia en el mercado a favor de los consumidores, de los agentes económicos, y fíjense ustedes, en este periodo, en el post-pandemia, que necesitamos reactivar la economía y ojalá, como nos decía Julio, en el breve plazo, Venezuela pueda reincorporarse a la comunidad. ¿Qué es lo que más necesitamos? Seguridad jurídica, transparencia, previsibilidad.
y la labor del tribunal de asegurar la interpretación uniforme de la norma que regula aspectos económicos, por supuesto que promueve la transparencia en el mercado y naturalmente da señales positivas a los inversionistas y promueve la inversión privada que nos va a hacer falta, especialmente en los siguientes años de la pospandemia. ¿Y qué es la interpretación prejudicial? Es un mecanismo procesal de cooperación judicial entre las autoridades nacionales y el Tribunal Comunitario que está destinado fundamentalmente a explicar el contenido y el alcance de las normas andinas, así como a orientar respecto de las instituciones jurídicas que están contenidas en dichas normas. Y por supuesto, reiteramos, asegurar la interpretación y aplicación uniforme de estas normas en el territorio de los 4 países miembros. ¿Cuándo se tiene que solicitar esta interpretación? Cuando en un caso concreto a nivel nacional se esté controvirtiendo o se deba aplicar la norma andina para resolver una controversia particular. Y existen 2 tipos de consulta, la consulta facultativa, y como el nombre indica, cuando la resolución de la autoridad administrativa o de un juez de primera instancia sea susceptible de ser impugnada a través de recursos ordinarios, la autoridad administrativa o el juez tienen la facultad de hacer la consulta. Sin embargo, cuando estamos frente a un juez de segunda o de única instancia, cuya resolución va a ser definitiva y no existe posibilidad de impugnación en la vía ordinaria, estamos frente a una consulta obligatoria y en esos casos el juez nacional debe suspender el trámite del procedimiento, hacer la consulta prejudicial y solamente retomar el caso con la respuesta del tribunal andino para, con esa interpretación jurídica, evaluar los hechos, las pruebas y resolver el caso concreto. Tenemos entonces la consulta facultativa y la consulta obligatoria, de acuerdo a lo ya señalado de manera precedente. Es importante señalar que cuando el tribunal realiza esta labor fundamental, no interpreta el contenido ni el alcance del derecho nacional. Por supuesto, tampoco califica los hechos materia del proceso. En ocasiones nos referimos a ellos para darle, por supuesto, un contexto mucho más concreto a la interpretación, pero en definitiva no se interpreta la norma nacional. Una de las obligaciones que tienen las autoridades que solicitan la consulta, inclusive en la vía facultativa, es por supuesto aplicar debidamente la interpretación del tribunal. Y fíjense, si una autoridad tiene la facultad de hacer la consulta, si ejerce esta facultad una vez que reciba la interpretación, tiene la obligación, por supuesto, de incluirla en su sentencia y utilizarla para resolver el caso concreto. Y para ello, también los jueces nacionales tienen que remitir con posterioridad la sentencia al tribunal andino para que se haga, por supuesto, un efectivo control de lo que está sucediendo en sede nacional. ¿De acuerdo? En la comunidad andina, a diferencia de la Unión Europea, no se utiliza la teoría del acto claro o del acto aclarado. ¿Y esto qué significa? En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló: hay algunas normas, algunos actos que son lo suficientemente claros, que no permiten interpretaciones divergentes, y en esos casos los jueces nacionales pueden no solicitar la consulta prejudicial en Europa. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho: hay algunos actos que ya han sido lo suficientemente aclarados por la jurisprudencia, en cuyo caso tampoco se tiene que solicitar. Sin embargo, en la comunidad andina esas teorías no han prosperado, no han sido reconocidas por la jurisprudencia y además existe una disposición estatutaria del tribunal que obliga a que en todos los casos se tenga que solicitar la consulta y así se lo debe hacer desde el inicio, digamos, del funcionamiento del tribunal hasta el día de hoy. Vamos a ver en unos minutos que hay una propuesta de parte del tribunal para avanzar en ese sentido. Y cuando la consulta es obligatoria, naturalmente constituye un presupuesto procesal de la sentencia y el desconocimiento de la interpretación, es decir, si el juez no la aplica debidamente, constituye una vulneración al debido proceso. Ahora bien, un tema interesante en el cual el tribunal ha dado pasos muy interesantes que han ampliado la participación de las autoridades nacionales es el tema de la legitimidad activa, es decir, ¿quién puede solicitar la interpretación prejudicial? Y la norma andina es muy clara, nos habla del juez nacional. Y el tribunal se hizo una pregunta acá. Este término juez nacional, previsto en las normas andinas, el tribunal tiene que hacer una simple remisión a los ordenamientos nacionales para saber quién es este juez nacional. ¿Será solamente aquel investido de la jurisdicción por la legislación nacional? ¿O se trata de un concepto autónomo del derecho comunitario, el cual debe ser únicamente interpretado por el tribunal andino?
comprenderán que el tribunal se decantó por la segunda alternativa y sobre esa base y a pedido de los usuarios, por supuesto no fue de oficio, sino a pedido de los usuarios, ha ido ampliando cada vez más el alcance del término juez nacional. Y fíjense ustedes que en el año 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que es una entidad administrativa, envía consultas prejudiciales al tribunal. Y en ese caso el tribunal analiza y ve que la legislación colombiana le otorgó funciones jurisdiccionales a esta entidad administrativa, la Delegación para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC. En consecuencia, el tribunal reconoció que si la propia ley nacional le otorga funciones jurisdiccionales, va a resolver casos aplicando la norma andina en los que se están controvirtiendo derechos, por supuesto, esta entidad puede acudir al tribunal a efectos de contar con la interpretación prejudicial. Luego, en un proceso de acción de incumplimiento en el año 2010, en un caso sumamente interesante de telecomunicaciones, eran empresas que habían celebrado contratos de interconexión y esta RAM está regulada por el derecho comunitario. Terminaron los contratos en casos arbitrales, eran 3 casos, se emitieron los laudos resueltos sobre la base de la norma andina y frente a estos laudos se plantearon acciones de nulidad ante el Consejo de Estado. Y el que planteó el accionante le dijo al Consejo de Estado, pide la interpretación prejudicial al tribunal porque vas a resolver el tema con la norma andina. Y el Consejo de Estado le dijo, no, porque no soy un juez de instancia, no soy un juez ordinario, voy a resolver una acción extraordinaria de nulidad y no pidió la interpretación. Contra esas sentencias del Consejo de Estado que confirmaron los laudos, se plantearon una acción de incumplimiento ante el Tribunal Andino y el tribunal dijo lo siguiente de manera muy resumida. Consejo de Estado, tuviste la razón, no debías haber solicitado la interpretación, pero lo que debías haber hecho era ponerte el sombrero de juez comunitario y anular los laudos, porque quien debía haber solicitado la interpretación son los árbitros, porque son árbitros en derecho que resolvieron el caso en única instancia, de todas maneras ejerciendo la función jurisdiccional en nombre del Estado y aplicando la normativa andina. Y por primera vez se reconoció que los árbitros en derecho que aplican la norma andina para resolver causas tienen que también solicitar la interpretación prejudicial. Y finalmente, en el año 2014, a raíz de unas consultas de entidades administrativas en materia de propiedad intelectual de Bolivia y del Perú, el tribunal dio un paso más en esta ampliación, digamos, del término de juez nacional y hizo el siguiente análisis y dijo, a nosotros como tribunal que debemos garantizar la aplicación uniforme de la norma, nos interesa mucho más la función de la entidad que nos consulta que el criterio orgánico. Es decir, no nos interesa tanto en qué parte de la estructura orgánica del Estado se encuentra, sino qué es lo que hace. Y si esta entidad administrativa, por ejemplo, de propiedad intelectual, tiene que decidir un procedimiento administrativo aplicando la norma andina y en el procedimiento debe resolver si va a conceder o no derechos reconocidos en la norma andina, por supuesto que nos interesa que cuando vaya a emitir este acto administrativo cuente con la interpretación prejudicial del tribunal. Además, el tribunal reconoció que los procedimientos administrativos en los 4 países se habían jurisdiccionalizado, especialmente aquellos procedimientos administrativos trilaterales donde participan 2 particulares, es decir, que se respeta el debido proceso. Y además, el último criterio fue el del principio de legalidad. ¿Cuál es el límite de la actuación de las entidades administrativas? El principio de legalidad. Y si este principio de legalidad está constituido también por la norma andina, pues que la entidad tenga esta interpretación, lo que hace es reducir la discrecionalidad de la administración y redunda en una mayor protección para el administrado. Y sobre la base de estos criterios, reconoció que las entidades administrativas pueden tener la facultad de hacer una consulta prejudicial. Y fíjense lo que estaba sucediendo. El tribunal, cuando recibía consultas únicamente del Poder Judicial, veía la puntita del iceberg, pero había un universo de casos por debajo de la superficie, que son el cuerpo del iceberg, que estaban por fuera del ámbito, digamos, de actuación del tribunal. Así se reconoció legitimidad activa a las 4 entidades de propiedad intelectual de los países miembros y se estableció que en la medida que cumplan los requisitos que ustedes ven en la pantalla, pueden ser reconocidos como legitimados activos a efectos de solicitar la interpretación prejudicial del tribunal. Y otra cosa que hizo el tribunal en años recientes, en el año 2018, sacó y aprobó un reglamento para la solicitud de interpretaciones prejudiciales y amplió una vez más la posibilidad de interactuar con los órganos nacionales y estableció
que estos órganos nacionales e inclusive las partes de los procesos internos pueden formular preguntas al tribunal, pueden remitir informes de carácter técnico o normativo. Pero además la principal novedad fue que el tribunal decidió que podría de manera excepcional convocar audiencias de informe oral. Antiguamente la fase oral no estaba prevista en la normativa comunitaria, pero el tribunal entendió que es importante para algunos casos excepcionales escuchar a las partes, no sobre el caso concreto, sino sobre una interpretación técnica en algunos aspectos, por ejemplo, de telecomunicaciones, o también si tienen que dar un informe sobre aspectos normativos. Y con esto concluyo esta parte, que la propuesta del tribunal, les decía, no está vigente la teoría del acto claro y del acto aclarado, pero es que tengamos una figura del precedente observancia obligatoria y que sea el propio tribunal que defina cuál es el precedente observancia obligatoria en algunos casos concretos, para que si ya existe un precedente definido por el tribunal, los jueces nacionales pueden utilizarlo sin necesidad de hacer la consulta. Esta propuesta, muy interesante, que permitiría quizás dinamizar más el mecanismo, está actualmente en consulta con los países miembros para ver si se hace una reforma al estatuto del tribunal. Y con esto llegamos a la acción de incumplimiento. ¿Qué sería el mecanismo procesal que se puede utilizar por parte de los países, pero también por parte de los particulares, una vez que se evidencie que ha habido, digamos, como el nombre indica, un incumplimiento de parte de un país de una norma andina que eventualmente genera perjuicios, ¿ok? La acción de incumplimiento es una acción jurisdiccional, esencialmente contenciosa y está destinada a que el tribunal andino verifique la observancia de los objetivos del proceso mediante justamente esta verificación, este examen de los compromisos y las obligaciones que han asumido los países miembros. Pueden ser controversias, les decía, entre países. La Secretaría General puede iniciar acciones de oficio o, lo más importante, los particulares. Fíjense ustedes que ni en la Unión Europea los particulares tienen la posibilidad de acudir directamente ante el órgano andino, bueno, ante el órgano comunitario de solución de controversias. Es esencial señalar el principio de cooperación leal. En el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, los países miembros se comprometieron a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas andinas, pero asimismo se obligaron a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a la norma andina o que de alguna manera dificulte su aplicación. Fíjense la amplitud de este compromiso, por eso se llama la cooperación leal, que los países asumieron en el momento de formar parte de la comunidad andina. Pues bien, ¿qué sucede si un país de todas maneras incumple la normativa andina? Ustedes saben que un ordenamiento jurídico es eficaz en la medida que se cumpla, pero también es eficaz en la medida de que existe un mecanismo de solución de controversias al cual se puede acudir para reclamar por un incumplimiento. ¿Y cuál puede ser la conducta del Estado objeto de censura? Esto está regulado en el artículo 7 del Estatuto del Tribunal. Y fíjense ustedes que hay una amplia gama de conductas que pueden constituir un incumplimiento. En principio, la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino. Si un país pone en vigencia una norma que es contraria al ordenamiento andino, puede existir un incumplimiento. Pero también la no expedición de normas que le den cumplimiento a la norma andina puede configurar incumplimiento. E inclusive cualquier acto u omisión opuesto a la norma andina o que de alguna manera dificulte u obstaculice su aplicación, también puede configurar un incumplimiento. Recuerdo un caso de hace algunos años que era un dictamen de la SUNAT, que es la Autoridad Tributaria del Perú, en la que establecía un criterio jurídico que ni siquiera era vinculante, pero que sobre la base de ese dictamen se habían iniciado procedimientos sancionatorios contra algunos agentes económicos. El problema era que el criterio jurídico de este dictamen era contrario a las normas andinas. Pues bien, el tribunal declaró en ese caso el incumplimiento de la República del Perú a través de la SUNAT por la emisión de un dictamen técnico no vinculante, porque sobre la base de un criterio equivocado se estaban iniciando procedimientos sancionatorios contra agentes económicos. Vean ustedes que las conductas a través de las cuales se puede incumplir son conductas, digamos, bastante amplias. Y además, veíamos hace un momento la interpretación prejudicial. Si un juez, debiendo pedir la interpretación, no lo hace, si está obligado y no lo hace, el país puede ser demandado por incumplimiento. O si el juez solicitó la interpretación, pero no la aplica de manera adecuada, también eventualmente se puede generar una situación de incumplimiento. ¿Quiénes pueden iniciar esta acción? Lo decíamos, la Secretaría General de la Comunidad Andina de oficio es su principal función, velar por el cumplimiento de la norma andina, los países miembros, por supuesto,
y los particulares, personas naturales o jurídicas, que como ya lo decíamos al principio, tienen estas dos vías, o a la vía nacional o a la vía comunitaria mediante precisamente esta acción. Y estas personas naturales o jurídicas que deciden ir a la vía comunitaria tienen que acreditar, por supuesto, que el incumplimiento les genera una afectación a un derecho subjetivo, pero también pueden acreditar que les genera una vulneración a un interés legítimo. Y sobre este segundo aspecto, el tribunal en el proceso que ustedes tienen en pantalla ha señalado que no se trata de que el recurrente tenga un interés personalísimo, pero sí debe tener un interés en el sentido de presentar alguna afectación a su órbita de acción o a su situación jurídica. En el caso que les contaba de estos dictámenes técnicos no vinculantes, las empresas que demandaron eran aquellas empresas a las cuales se les había iniciado un procedimiento sancionatorio sobre la base de este dictamen. Por supuesto que ni siquiera había todavía una resolución, pero tenían un interés legítimo porque obviamente si este dictamen no hubiera existido o si hubiera sido acorde a la norma andina, quizás nunca se les hubiera iniciado los procedimientos sancionatorios. Demostraron un interés legítimo, fueron reconocidos como legitimados activamente y lograron inclusive que el tribunal declarara el incumplimiento de un país. La afectación que demanden, digamos, los particulares tiene que ser concreta, real y directa, no puede ser una afectación en abstracto y el demandante debe actuar de manera oportuna. Si bien no existe un plazo de caducidad o prescripción para plantear la acción de incumplimiento, por supuesto, lo ideal es que se lo haga de manera oportuna. Esta acción tiene dos fases, una prejudicial que se tramita ante la Secretaría General de la CAN con sede en la ciudad de Lima, que dura un máximo o debe durar un máximo de 75 días, y luego una fase judicial. Esta fase prejudicial puede iniciar de oficio, ya lo decíamos, por parte de la Secretaría o mediante un reclamo presentado por un país o por un particular. Una vez admitida a trámite el reclamo, se notifica al país miembro que tiene 60 días para presentar una contestación. Durante estos 60 días se lleva adelante una reunión informativa, que no es otra cosa que una audiencia, para que las partes puedan manifestar sus alegatos de forma oral. En esta fase se puede declarar la confidencialidad, se puede requerir la participación de expertos y vencido el plazo de 60 días, la Secretaría tiene 15 días hábiles para emitir un dictamen y este dictamen es una opinión técnica no vinculante. Contra este dictamen no procede ningún recurso, digamos, de impugnación, solo se puede pedir la aclaración del dictamen. Y si bien este dictamen, que debe ser motivado, no es vinculante, expresa el criterio técnico de la Secretaría sobre el estado de cumplimiento de una obligación por parte de un país. ¿Qué sucede si la Secretaría dictamina el incumplimiento? Le da al país un plazo de 45 días para que retorne a un estado de cumplimiento. Y si el país continúa incumpliendo, pues bien, la Secretaría debe iniciar la acción de incumplimiento ante el tribunal, la fase judicial me refiero. ¿Y qué sucede si la Secretaría dictamina porque no existió incumplimiento y el país está cumpliendo? Pues en ese caso, inclusive, un país miembro, el que reclamó o el particular, pese a este dictamen de cumplimiento, igual puede acudir ante el tribunal andino. Y del mismo modo, si la Secretaría no emite un pronunciamiento dentro de los 75 días posteriores a la presentación del reclamo, también se habilita la fase judicial. Y una vez que la demanda llega al tribunal, el tribunal lo que hace primero es evaluar el cumplimiento de los presupuestos de procedencia. El primer presupuesto de procedencia es que justamente haya concluido la fase prejudicial. Ya lo dijimos, concluye de tres maneras: con un dictamen de incumplimiento, con un dictamen de cumplimiento o también con el plazo digamos, el vencimiento del plazo previsto en la norma para emitir el dictamen sin que haya existido un pronunciamiento de parte de la Secretaría. Entonces el tribunal evalúa si se cumplió la fase prejudicial y evalúa además como presupuesto de procedencia que exista unidad de objeto en la acción que se está planteando y además la suficiente congruencia. ¿Entre qué? Entre el reclamo que se presentó a la Secretaría, el eventual dictamen si existiría y la demanda. Vale decir que si un país demanda a otro por la conducta A que vulnera los artículos 1, 2 y 3, no podría en la fase judicial demandar por la conducta B que vulnera los artículos 3, 4 y 5. Debe existir congruencia, unidad de objeto y de acción entre la fase prejudicial y la fase judicial. Luego el tribunal evalúa los requisitos de admisibilidad, que están los requisitos generales, que son obviamente identificación del demandante, el demandado, las normas, los hechos, el derecho, etcétera, y requisitos específicos. En el caso
De los particulares, el principal requisito es acreditar la afectación a un derecho subjetivo o que tienen un interés legítimo y además acreditar que no han acudido por la misma causa a la vía nacional. Esto lo hacen a través de una declaración jurada. Posteriormente, vean ustedes que es bastante sencillo. Hay una fase de medidas cautelares, está el trámite propiamente dicho y a continuación se emite sentencia. En relación con las cautelares, esto es muy interesante porque fíjense ustedes que qué es lo que se demanda, que hay una medida nacional, que puede ser una ley nacional que es contraria a la norma andina. Si se demuestra que esta medida, esta ley, por ejemplo, causa o pudiera causar al demandante o a la subregión perjuicios irreparables o difícil reparación, el tribunal puede dictaminar a través de una medida cautelar la suspensión provisional de la medida presuntamente infractora. O sea, un tribunal a través de una cautelar suspendiendo la eficacia de un acto nacional. Imagínense el poder que tiene el tribunal en esta acción de incumplimiento. ¿Lo ha hecho? Sí, en un par de veces, justamente en casos contra Venezuela en el inicio de los años 2000. El trámite es bastante sencillo, se admite a trámite la demanda, luego se notifica, el país tiene 40 días para presentar contestación, puede formular excepciones previas, si lo hace se corre traslado y el tribunal se pronuncia sobre las excepciones previas, si las declara fundadas termina el proceso, si no, continúa por supuesto. Y a continuación el tribunal tiene la facultad de decidir si abre o no un periodo probatorio, dependerá de las circunstancias, si hay prueba documental preconstituida y no hay otro tipo de pruebas, no es necesario abrir un periodo probatorio, y luego el tribunal convoca una audiencia pública de informe oral para que las partes puedan exponer sus alegatos. Finalmente, hay otro periodo muy pequeño para que las partes presenten sus alegatos de conclusión de forma escrita y luego el tribunal emite sentencia. Y esto es fundamental. La sentencia del tribunal tiene fuerza obligatoria, tiene el carácter de cosa juzgada, se aplica de manera inmediata y directa, no requiere exequatur u homologación en ninguno de los países miembros, y el país cuya conducta ha sido declarada en incumplimiento tiene 90 días para adoptar la sentencia del tribunal. En el 99% de los casos se adopta la sentencia del tribunal, hay un solo caso que hasta ahora estamos pendientes de verificar el cumplimiento. Yo creo que no existe sistema judicial en el mundo con un 100% de eficacia, pero de las más de 130 causas en acción de incumplimiento que ha conocido el tribunal y en los más de 60 casos en los que ha declarado el incumplimiento, hablar de una sentencia que todavía está pendiente de verificación demuestra un alto grado de eficacia en relación con las sentencias de parte del tribunal. Y finalmente, en el caso de los particulares, si un particular es el que demanda, la sentencia del tribunal constituye un título legal y suficiente para que este particular pueda acudir en su país a demandar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. El tribunal declara la responsabilidad internacional del Estado, que ya no se discute, y el particular puede, con este título legal y suficiente, acudir a las vías nacionales pertinentes para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios. Fíjense ustedes que estos son los mecanismos procesales fundamentales que tiene el Sistema Andino de Solución de Controversias o la vía nacional en la cual se va a solicitar una interpretación prejudicial o eventualmente la acción de incumplimiento directamente tramitada ante el Sistema Andino de Solución de Controversias. Sin perjuicio que el tribunal tiene otras 3 competencias, la acción de nulidad, para verificar la validez de las normas andinas, las demandas laborales, a través de las cuales conoce las controversias de esta materia de los funcionarios o empleados del sistema, y la función arbitral. Estos 2 mecanismos que me he permitido compartir con ustedes son los principales, sobre todo para que los ciudadanos andinos puedan acudir ante la instancia nacional o comunitaria en defensa de los derechos que están reconocidos en la norma andina por parte del ordenamiento jurídico comunitario. Yo les quiero agradecer por su atención y estoy, por supuesto, dispuesto a atender todas las consultas que ustedes tengan y muchísimas gracias. Gracias, doctor Gustavo. Bueno, excelente explicación. Y bueno, antes de dar paso a las preguntas que ya están formulando desde aquí, desde Zoom o desde YouTube, recordemos que este jueves y viernes tenemos ya todo listo para el 7º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. En memoria del profesor Héctor Fixamudio. Estamos reuniendo 22 ponentes de 10 países para brindar respuesta a los grandes temas sobre el derecho procesal constitucional y los desafíos que vive actualmente.
nos acompaña en sala, siempre está atenta a cualquier detalle, la profesora Belén Ramírez Landaeta, está en YouTube, está aquí en Zoom. Nos acompaña también el profesor Gustavo Urdaneta Troconis, director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene programado para el día 3 de marzo la cátedra Moles Caubet sobre la Universidad Venezolana, hoy y mañana. Vemos al profesor Rafael Badel, individuo de número y de la directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. También vemos al profesor Antonio Silva, que nos acompaña. Aquí hay varias preguntas. La primera de ellas, profesor, los actos preparatorios como objeto de control. Sabemos que algunos actos preparatorios o los actos definitivos producen efectos jurídicos, pero hay algunos que no producen efectos jurídicos en un plano comunitario, sino que capaz agotan sus efectos en un plano nacional. Estos también pueden ser objetos de control, es decir, estos actos de trámite o actos definitivos de los órganos del sistema de la comunidad, pero que no desplieguen sus efectos de alguna manera en el sistema comunitario, pueden ser objetos de control. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? ¿Me escuchan? Vamos a ver. Tenemos habilitado. Gracias. Okay. Sí, ahora me habilitaron. Gracias. Sí, mira, su pregunta va en relación con una facultad del tribunal que no conversamos hoy, que es la acción de nulidad. Yo les mencionaba que habían órganos del sistema con capacidad decisoria, como el CAMBRE, la Comisión y la Secretaría. Y los actos jurídicos que emanan de estas instituciones pueden ser objeto de una acción de nulidad. Es decir, que el tribunal puede hacer un control sobre la validez y la legalidad de estos actos normativos, haciendo un examen en relación con las normas de superior jerarquía. Ahora bien, lo que sucede es que, por ejemplo, la Secretaría General de la CAN emite resoluciones de dos tipos. Hay resoluciones que son tipo acto normativo con efectos generales erga omnes, por ejemplo, una resolución que reglamenta una decisión, pero la Secretaría, no debemos olvidarnos, que tramita procedimientos administrativos supranacionales, por ejemplo, la calificación de restricciones y gravámenes, por ejemplo, en los casos que están muy vinculados con su consulta, relacionados con la libre competencia y un procedimiento para verificar si hay un acto, digamos, contra la libre competencia transfronterizo. Y en el marco de esos procedimientos administrativos, por supuesto que va emitiendo una serie de actos, por ejemplo, una resolución a través de la cual admite a trámite uno de estos reclamos y etc. Todo lo que ha señalado el tribunal en su jurisprudencia reciente es que si bien hay actos que tienen la denominación de resoluciones y que por derecho positivo serían pasibles de una acción de nulidad, el tribunal analiza más allá del aspecto formal y de la nomenclatura de estos actos y tiene que analizar caso por caso el contenido, el objeto y el alcance de estos actos. Y si son actos jurídicos, por ejemplo, la admisión a trámite, o puede ser que la Secretaría a través de una resolución simplemente no dé lugar al inicio de un procedimiento, si son actos que de alguna manera van a crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta, serían actos pasibles de impugnación y de control de validez y legalidad por parte del tribunal. Caso contrario, si son actos o preparatorios o bien son actos de mera administración o de simple administración o son actos administrativos de impulso del procedimiento, son actos que por supuesto al no crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular no serían pasibles de una acción de nulidad ante el tribunal andino y habría que esperar, digamos, al acto final definitivo que ponga fin a un procedimiento administrativo. Todo va a depender del caso concreto. Les contaba anteriormente que, por ejemplo, han habido casos en que la Secretaría envió una carta, una comunicación a un ciudadano para decirle en su comunicación que no era procedente su reclamo. El tribunal llamó la atención de ese particular y si bien era una comunicación, si el tribunal hubiera tenido un criterio formal, ni siquiera hubiera admitido a trámite la demanda de nulidad. Pero el tribunal dijo, no obstante, es una comunicación, tiene la forma de una carta, en rigor, materialmente, sí era un acto administrativo que ponía fin a un procedimiento, es más, no permitía iniciar un procedimiento. Entonces, pese a la forma, en ese caso el tribunal abocó conocimiento y no declaró la nulidad, por supuesto, porque tenía el fundamento de la comunicación, pero sí llamó la atención a la Secretaría de que ese tipo de actos deben siempre estar bajo la forma de una resolución para dar mayor claridad. Gracias, profesor. En este mismo sentido, en el tema de impugnación,
de actos de los organismos de la Comunidad Andina de Naciones hacen referencia a la posibilidad de que actos consultivos o opiniones, vinculantes o no, puedan ser objeto de impugnación. ¿Cuál es el criterio que ha visto el tribunal con relación en ese sentido? De acuerdo, dos ejemplos para responder su pregunta. Les decía que los dictámenes de la Secretaría General en acciones de incumplimiento son justamente dictámenes que son una opinión técnica no vinculante. El tribunal muy tempranamente, allá en el inicio de los años 2000, decidió que estos dictámenes no son impugnables porque es una opinión técnica jurídica no vinculante. Entonces, por ejemplo, los dictámenes de la Secretaría en materia de incumplimiento no son impugnables. Otro ejemplo, tuvimos unos casos interesantes del Parlamento Andino. Parlamento Andino, lamentablemente, en un caso con la Universidad Andina, emitió unas resoluciones a través de las cuales, de alguna forma, desconocía los resultados de un proceso electoral interno de la universidad para elegir a su rector. Y a través de una resolución, básicamente, desconocía el proceso. La Universidad Andina planteó una acción de nulidad contra esta resolución del Parlamento Andino. Lo que hizo el tribunal fue inadmitir a trámite la demanda, pero el criterio jurídico es fundamental y se evaluó el Tratado de Creación del Parlamento Andino, su estatuto, etcétera, y se llegó a la conclusión, que ya está en la norma, que el Parlamento es un órgano deliberativo, que no tiene capacidad legislativa, que no tiene capacidad de generar actos jurídicos vinculantes y que tiene competencia únicamente para dar recomendaciones de futuras normas a la Comisión. En consecuencia, la resolución, por más, en este caso, fíjense que tenía la forma de una resolución, para el tribunal no era un acto jurídico vinculante, no tenía ningún efecto jurídico, por lo tanto, no fue sometido a un control de legalidad y validez por parte del tribunal. Excelente, gracias. Aquí hay un tema que creo que lo tocó usted puntualmente y que inicialmente creo que fue un tema de mucha discusión. ¿Hasta qué punto el Tribunal de la Comunidad Andina tiene una potestad cautelar amplia o capaz tiene potestad cautelar específica en función de ciertas normas? ¿Existe ese poder cautelar en cabeza del Tribunal Andino de Naciones o el Tribunal de la Comunidad Andina? En relación con, es que depende, mira, en las acciones de incumplimiento, como señalaba, sí existe esta posibilidad de que el tribunal, a través de una medida cautelar, pueda suspender provisionalmente la ejecución de una medida nacional hasta que se resuelva el caso concreto. Ahora bien, en acciones de nulidad pasa exactamente lo mismo. La demanda de nulidad no interrumpe la eficacia del acto, ni la vigencia, ni la vigencia ni la eficacia de un acto impugnado se ven suspendidos por la sola presentación de una acción de nulidad. Sin embargo, el tribunal, a petición de la parte debidamente fundamentada, sí podría, por la vía cautelar, suspender la vigencia y eficacia de un acto andino, de una norma andina que está siendo impugnada. En la práctica se han solicitado en varias ocasiones, pero en acciones de nulidad en ningún caso el tribunal ha concedido por la vía cautelar la suspensión de los efectos de una norma, digamos, que está siendo impugnada por la vía de la nulidad. Y noto de todas estas referencias, es inevitable ver que hay una especie, hasta qué punto existe un punto o vasos vinculantes entre este contencioso comunitario andino y con respecto a los contenciosos administrativos de los estados nacionales. O sea, y rememoro capaz el impacto de la sentencia Zuckerfabrik o Factor 10 de los 90 de la comunidad del Tribunal de la Comunidad Europea, cómo influyó de alguna manera en el contencioso regional o nacional y cómo el contencioso nacional influye en el contencioso de la comunidad andina. ¿Cómo ve esa relación, magistrado? Sí, sin duda, es una relación realmente muy importante. Fíjate que la mayor parte de interpretaciones prejudiciales que nos llegan son en el marco de procesos contenciosos administrativos, justamente a través de la impugnación de actos nacionales que van a la vía judicial. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Andino a través de la interpretación prejudicial, sin duda, ha nutrido de alguna manera las decisiones y los fundamentos de las Cortes Nacionales en los contenciosos administrativos. Ahora bien, el tribunal, como les decía, tiene estas dos competencias. Cuando ejerce la competencia de la acción de incumplimiento, no actúa como un órgano de lo contencioso administrativo, sino simplemente verifica si el Estado está cumpliendo o no con una obligación. Ahora bien, en los casos de la acción de nulidad, el tribunal en una jurisprudencia reciente ha identificado precisamente lo que comentaba antes,
que se puede plantear una acción de nulidad contra un acto normativo de efectos generales, y ahí el control que hace el tribunal es una suerte de control de constitucionalidad, como se hiciera, digamos, en los países miembros. Pero cuando es una demanda de nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares, ahí sí, esa acción de nulidad específica toma la forma de un contencioso administrativo. Y en ese caso, en el ejercicio de esa competencia específica, de ejercer el control de validez y legalidad de esas resoluciones concretas, ahí sí el tribunal actúa como un verdadero juez de lo contencioso administrativo. Y ahí el tribunal ha ido dando pasos, porque antiguamente se podía declarar la nulidad de una resolución y simplemente había el reenvío para que la Secretaría emita una nueva resolución. Sino, pero digamos, en los casos actuales lo que ha hecho el tribunal es aproximándose, todavía no hemos llegado, pero aproximándonos al contencioso administrativo de plena jurisdicción, sí ha sustituido en algunos casos a la Secretaría para resolver el caso concreto en el fondo. Entonces, sí se han dado pasos para que en este caso específico, que en el cual el tribunal sí, digamos, toma la forma de un juez contencioso administrativo, y ahí sí el tribunal, por supuesto, se ha inspirado en lo que sucede en los contenciosos administrativos de los países, que de todas maneras son una derivación del contencioso administrativo francés, que también ha ido evolucionando a ser un contencioso de plena jurisdicción. El tribunal se ha ido dando pasos en ese sentido. Y estamos, digamos, quizás, tú sabes que el tribunal no puede buscar casos. En la medida que nos lleguen casos, se podrá seguir desarrollando la jurisprudencia para dar ese paso final de afirmar que se ha constituido un contencioso administrativo de plena jurisdicción y que el tribunal pueda, digamos, tener una mayor incidencia en esos casos particulares. Gracias, profesor Gustavo. Por aquí, Davis Nelo, desde Venezuela, le manda saludos. Dice, el ordenamiento jurídico de la comunidad andina prevalece sobre el derecho interno de los países miembros. Tiene esa duda. Capaz hay que precisar un poco sobre esa aplicación directa y preferente del derecho comunitario andino. Sí, muchas gracias. Evidentemente, esta preeminencia del derecho comunitario ha sido desarrollada por la jurisprudencia del tribunal desde el inicio del funcionamiento del tribunal, y consiste en que básicamente una norma andina, cuando está en contradicción con una norma nacional, cuando existe esta antinomia entre dos normas, el operador nacional, el juez nacional o la autoridad administrativa, tiene que en todos los casos dejar de aplicar la norma nacional y aplicar con preferencia la norma andina. En eso consiste el principio de preeminencia. Así ha sido reconocido no solo por el tribunal, sino también por las Cortes Nacionales. Y es más, este principio de preeminencia no solamente está relacionado con la norma nacional, sino inclusive con otros compromisos internacionales que tenga el Estado. Si el Estado argumenta que incumple la norma andina para cumplir una norma de derecho internacional público, un TLC, los acuerdos de la OMC, etcétera, también incumple la norma andina. Es decir, la norma andina prevalece en relación a la norma nacional, pero también en relación a los compromisos internacionales que tengan los países miembros, porque ellos decidieron asumir este proceso de integración subregional. Gracias, profesor. En ese mismo sentido, hay una duda que la hace Carlos Gutiérrez. Hace el siguiente comentario. Según el Código de la Comunidad Andina, este organismo tiene por objeto promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y finalmente procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Y hace la siguiente pregunta. Siendo el Tratado de Libre Comercio, el TLC, un convenio bilateral y que es contrario a los objetivos de la CAM, ¿puede un ciudadano demandar la derogación de estos tratados ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? ¿Tendría jurisdicción? ¿Tendría competencia para eso? ¿Jurisdicción? Gracias, muy amable. Mira, hay que ver esto en un contexto más amplio. Fíjate que en los años 90, fines de los años 90, inicios de los años 2000, ante el fracaso de la iniciativa del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, la propia CAN comenzó a negociar acuerdos comerciales en bloque, primero con Estados Unidos y luego con la Unión Europea. No prosperaron las negociaciones en bloque, y de hecho justamente esos fueron los principales motivos para la salida de Venezuela de la comunidad. Y lo que sucedió es que como no se pudo negociar en bloque, se autorizó a los países en el ámbito de lo que se llamó el regionalismo abierto a que puedan negociar de manera bilateral. Y esta autorización se la dio a través de la decisión 598, vigente hasta la fecha, que se la pueden descargar de la página de la Comunidad Andina. Y en esta decisión lo que se establece es que los países
negociarán preferentemente en bloque, pero si no es posible hacerlo, sí pueden negociar de manera bilateral. Un poco como consecuencia de esta decisión, Venezuela decidió apartarse del sistema porque entendió que esta decisión eventualmente puede perforar la integración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta decisión establece esa posibilidad y establece algunas, pero una condición fundamental, que los acuerdos que se negocien de ninguna manera pongan en riesgo la vigencia y la aplicación de la norma andina, sobre todo en la relación con los andinos. Existe esa condición. Entonces, lo que ha sucedido es que los países, Colombia y Perú inicialmente, luego el Ecuador, celebraron primero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, luego con la Unión Europea. Y si ustedes leen los textos de estos tratados del TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, sí hay disposiciones específicas en las que sobre la base de la decisión 598 se deja clara constancia de que de ninguna manera la aplicación del TLC afecta la vigencia del derecho comunitario y de que eventualmente las relaciones, por ejemplo, en el multipartes, que es Colombia, Ecuador, Perú y la Unión Europea, los problemas entre los andinos siempre van a ser resueltos a través de la norma comunitaria. Entonces, ha habido una suerte de válvula de escape en esta decisión 598 para permitir, por una parte, que los países avancen en negociaciones bilaterales, pero de alguna manera preservar el ordenamiento jurídico comunitario andino. Con estos antecedentes, la respuesta sería no, no existe la posibilidad de impugnar estos acuerdos a través del tribunal. Profesor, creo que de verdad que agradecemos su presencia, de verdad que ha demostrado no solo un profundo conocimiento del sistema de justicia de la Comunidad Andina, sino en global de todo el sistema de integración. Y antes de darle finalización a esta videoconferencia, quisiera que nos regalara una reflexión final sobre, sobre esta temática, qué resumen, qué sabor de boca final le pudiera regalar a nuestra audiencia de Iberoamérica. Muchas gracias. Miran, yo creo que lo que nos ha sucedido en los últimos años y sobre todo en el tema de la pandemia nos ha demostrado que estamos en un momento de absoluta incertidumbre, de mucha inseguridad, de muchas incertezas y además sumidos en una profunda crisis económica. ¿Qué es lo que necesitan los países? ¿Qué necesitamos los ciudadanos? ¿Qué necesitan los agentes económicos? Fundamentalmente, seguridad y previsibilidad, fundamentalmente un respeto al Estado de Derecho, fundamentalmente un respeto al principio de legalidad. ¿Qué es lo que tiene la comunidad andina que ofrecer, no solamente a los ciudadanos andinos, sino ojalá Venezuela y otros países como Chile? Te comentaba antes del inicio que está trabajando en un proyecto de integración energética para de alguna manera retomar la comunidad andina y a todos los países que se quieran sumar. La comunidad andina les ofrece una zona andina de libre comercio muy dinámica, donde existe un libre comercio regulado, con reglas muy claras en los diferentes aspectos aduaneros, tributarios, de propiedad intelectual, de inversiones, de libre competencia, les ofrece un ordenamiento jurídico comunitario que, como ustedes han podido apreciar, no solo es vinculante, sino, por supuesto, establece derechos para los ciudadanos y los agentes económicos y les ofrece un sistema de solución de controversias a la cabeza de un tribunal que en los más de 40 años de funcionamiento ha demostrado imparcialidad, objetividad y ha sido un baluarte fundamental para garantizar estos valores democráticos de la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la previsibilidad, que son los valores que yo creo que hoy en día, más que nunca, requieren nuestros países, nuestros ciudadanos, para poder, por supuesto, superar este momento terrible. Yo los invito a todos ustedes a que puedan seguir acompañando el desarrollo de la comunidad andina, que en la medida de lo posible se involucren en los temas, y de parte del tribunal y de parte mía a nivel personal, siempre la mayor apertura para seguir conversando, para seguir dialogando, para seguir profundizando en el debate y que todos conozcan cada vez más a nuestra comunidad andina. Gracias, magistrado, gracias por su explicación. Creo que vamos a tener muchas conversaciones en el aula Bruguercaría sobre el tema de derecho comunitario andino. Recuerden que el aula Bruguercaría es un conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, más difíciles, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.